Hola mis amigos, bienvenidos nuevamente a mi canal Viva con Principios. Ya saben, el canal de la buena información. Hoy he decidido abordar una temática sobre el cáncer, pues esta es un padecimiento que viene robando la esperanza a millones de personas en el mundo cada año. Por tanto, quiero aportar conocimientos puntuales que puedan orientarle correctamente. Tal vez usted nunca haya escuchado hablar sobre la importancia de los minerales en el inicio y el desarrollo del cáncer. Por esto he decidido empezar con este tema, la importancia de los minerales en el cáncer. Como podemos ver, aquí tengo unas gráficas y en mi primera gráfica estoy representando una célula sana que está en reposo. Una célula sana en reposo, su pH debe ser 7.2 o inferior a ello, mejor entre 7 a 7.2. Y debe tener una concentración del 98% del potasio, es decir, el 98% del potasio está dentro de la célula, solamente el 2% está en el espacio intersticial, en la parte externa de la célula. Igualmente, el sodio solo debe tener el 1% en el interior de la célula. El 99% debe estar en la parte externa. El magnesio, volvemos a tener un 99% de magnesio debe estar en el interior de la célula y el calcio un 0.1% debe estar en el interior de la célula. Esto es hablando de una célula sana, una célula en reposo. Los minerales en esa concentración van a hacer unos trabajos maravillosos a nivel celular. El potasio y el magnesio son dos minerales que le aportan mucho trabajo a la célula. Son dos minerales que son conocidos como activadores enzimáticos. Es decir, ellos activan todo el proceso bioquímico que se da al interior de la célula. Los millones de procesos que existen dentro de una célula, de algún modo los activadores de estos procesos son el magnesio y el potasio. Por ello es que vuelvo a recordar la cantidad. Estos dos minerales deben estar casi todos dentro de la célula. Deben estar el potasio en un 98% y el magnesio en un 99% dentro de la célula para que todos los procesos bioquímicos puedan realizarse de la manera más correcta. Por eso es una célula sana, es una célula que si algo pasa, por tener esa concentración de minerales internamente, pues ella puede reparar cualquier daño, ¿ya? Pero el caso opuesto es esta figura. Aquí tengo el ejemplo de otra célula, pero es una célula alterada, es una célula enferma. Esta podríamos decir puede ser una célula cancerígena, pero también puede ser la célula de un diabético, de un hipertenso, de un artrítico. Solo que en este caso el tema es el cáncer, ¿verdad? ¿Qué sucede en una célula enferma? En una célula enferma, ojo, o una célula que está muy excitada, que tiene mucha alteración del sistema nervioso, entonces va a existir lo opuesto. La mayor concentración del potasio se va hacia afuera, ¿ya? En vez de estar adentro, ahora va para afuera. Y el sodio, en vez de estar afuera, ahora va para adentro. Todo se va a manejar a la inversa. El magnesio sale también de la célula y ahora entra en grandes cantidades de calcio. Entonces, ¿qué sucede cuando se cambia de esta manera? Pues lo que sucede es que se inactiva la mayoría de los procesos bioquímicos o enzimáticos dentro de la célula. ¿Por qué se inactivan? Porque salen los dos activadores que son el potasio y el magnesio. Y entran los dos inactivadores, podríamos decir, que son el sodio de manera especial. El sodio es un bloqueador enzimático.
Es un bloqueador enzimático de primera clase. El calcio, cuando está en grandes concentraciones en la parte interna de la célula, pues también crea muchos bloqueos enzimáticos, crea bloqueos de neurotransmisores y sencillamente crea muchos problemas allí. Va a ser procancerígeno. Sodio alto en la célula y calcio alto en la célula siempre será degenerativo, siempre será tendiente hacia el cáncer. Además, debo también mencionar que aquí cambia el pH. Aquí el pH sube de 7.2. El pH saludable de una célula es de 7.2 hacia abajo, ¿ya? O mejor, entre 7 y 7.2. Pero cuando el pH sube de 7.2, entonces la célula se alcaliniza y sucede que se vuelve más tendiente a desarrollar cáncer. ¿Por qué? Porque este pH alcalino va a incentivar a la célula a que tienda a dividirse de manera constante, de manera frecuente. Así que en un cáncer, esa es una de las razones por las que se da un cáncer, porque hay una célula que está enferma y en vez de morir lo que hace es que se divide y ello va a terminar desarrollando los tumores cancerígenos, ¿verdad? Entonces aquí tenemos pues un ejemplo, un contraste entre dos tipos de células. Bien, ahora quiero resaltar que hay dos maneras de tener esta condición, alterada. Una manera es por los alimentos ácidos. Cuando yo tengo un volumen considerable de proteína y especialmente de proteína de origen animal, ojo, el exceso de proteína de origen vegetal también me va a afectar, pero mayormente la proteína de origen animal. Cuando yo tengo alta concentración de proteína de origen animal y además de eso también tengo una buena fuente de grasas, o no digo buena fuente, sino más bien mucha cantidad de grasas, porque en realidad buena fuente de grasas es otra cosa, ¿verdad? Entonces, cuando yo tengo mucha proteína de origen animal y además de esto también tengo bastante grasas, tal vez de origen animal, entonces yo estoy creando una acidificación en la célula. Pero también cuando tengo exceso de azúcares, también estoy acidificando la célula. Obviamente también cuando tengo consumo de productos procesados industrialmente por la parte química que ellos contienen, por todos sus aditivos, sus conservantes, sus saborizantes, ¿verdad? Entonces esto va a acidificar la célula, y cuando la célula está alimentada constantemente con alimentos ácidos, entonces tiende a darse este cambio. En la célula cancerígena de manera especial, el canal de sodio pues es como la puerta por donde entra el sodio. El canal de sodio, dependiente de voltaje, es estimulado, superestimulado, y entonces entra mucho sodio a la célula, disparando pues este proceso, podríamos decir este proceso degenerativo, porque al entrar mucho sodio entonces saca el potasio, ya sale el magnesio y entra el calcio. O sea, solo se necesita que entre mucho sodio a la célula y ya el proceso se está alterando. Entonces, una manera de llegar a esta condición es con alimentos ácidos. Tener una alimentación muy rica en proteínas de origen animal, muy rica en grasas malas, especialmente de origen animal, o grasas modificadas, adulteradas. Y la segunda forma, pues, es a través de un sistema nervioso alterado, ¿verdad? Yo también puedo modificar el interior de la célula cuando tengo mi sistema nervioso alterado. Y de algún modo estamos preparados. Nuestro cuerpo está diseñado para que de manera circunstancial
y espontánea, podamos soportar este tipo de cambios, ¿ya? Entonces, cuando yo tengo mi sistema nervioso alterado, va a entrar sodio, va a salir potasio, va a suceder de algún modo la misma situación, pero esto debería darse solamente de manera esporádica, ya de manera circunstancial, de manera esporádica, por procesos de tiempo muy cortos, ¿ya? Cuando es por un lapso de tiempo muy corto, entonces va a suceder que la célula rápido va a volver a esta condición, que es la condición adecuada. Entonces, cualquier alteración que se haya podido generar en ese pequeño espacio de alteración nerviosa que se haya podido generar acá, entonces cuando la célula entra en reposo, pues al entrar el potasio y al entrar el magnesio, que son activadores enzimáticos, entonces se van a corregir los daños que se pudieron haber dado. El detalle está cuando mantenemos permanentemente un sistema nervioso alterado. Entonces, si yo mantengo permanentemente sistema nervioso alterado, va a suceder que permanentemente está entrando mucho sodio a la célula. Y al entrar mucho sodio a la célula, está cambiando incluso la parte eléctrica de la célula, porque se me olvidó anotar aquí que esta célula sana es electronegativa y esta célula enferma es positiva. ¿Ya? Nosotros debemos ser positivos en el espacio intersticial, pero ser negativos en el espacio intracelular. Esa es la manera saludable. Pero cuando esto se altera, entonces aquí el pH sube, se hace alcalino y la célula tiende a ser positiva, ¿ya? A igualar las cargas eléctricas con el espacio intersticial. Si yo mantengo de manera continua esta alteración, pues entonces continuamente voy a tener sodio en grandes cantidades en mis células, dentro de mis células. Voy a tener también calcio en grandes cantidades dentro de mis células y entonces voy a tener como resultado una célula con mucha tendencia hacia el cáncer o hacia otras enfermedades degenerativas. Así que cuando yo entiendo esta parte, entonces puedo ver la importancia de tener el equilibrio correcto, ¿ya? Puedo ver cuánta importancia tienen los minerales en el inicio y en el desarrollo del cáncer, ¿verdad? Entonces, nosotros vemos que hay cánceres que son unos más agresivos que otros. Bueno, ¿por qué un cáncer es más agresivo que otros? La ciencia médica no ha podido dar todavía una respuesta completa, exhaustiva, pero la verdad es que aquí podemos ver un ejemplo interesante. Aquí podemos ver que hay dos maneras de llegar a una célula que está enferma, a una célula tóxica, a una célula que se divide a una velocidad más rápido, a una célula que no tiene condiciones suficientes para repararse porque constantemente está alterada. Y entonces, si yo esa célula la tengo así, solo por alimentos ácidos, pues tendré un cáncer que tiene un determinado ritmo de crecimiento. Pero si yo tengo una célula cancerígena que más que todo está alterada por el sistema nervioso, ¿ya? Un sistema nervioso constantemente alterado, pues yo tendré un cáncer que tiene otro determinado ritmo de crecimiento. Ahora, ¿qué tal si juntamos los dos? Si tenemos las dos condiciones, si además de tener una alimentación muy ácida, mucha carne, muchos lácteos, incluso mucha sal, mucha grasa, muchos azúcares, muchos alimentos químicos y además de eso tengo un sistema nervioso alterado, pues entonces puedo tener la plena seguridad que tendré un cáncer más agresivo.
¿ya? Porque tengo las dos fuentes de alteración celular, ¿verdad? Así que es importante tener estas cosas que parecen simples, pero a la verdad son complejas. Estoy procurando hacerlo de la manera más sencilla. Es importante tenerla bien clara, porque si logramos estabilizar todo esto, entonces desde allí, de una manera simple, estamos potenciando que esta célula se estabilice y que el cáncer se frene, que el proceso de desarrollo del cáncer se frene. De paso, ya ha sido descubierto que un cáncer prácticamente no se puede dar o no se puede desarrollar, ¿ya? Si no hay una alteración allí constante de el canal de sodio dependiente de voltaje, ¿ya? Es algo interesante. ¿Por qué? Porque es la excesiva cantidad de electricidad que pasa por este canal y por esa cantidad enorme de iones de sodio que entran a la célula, entonces van a llevar un voltaje excesivo y eso incita o promueve para que la célula se divida de manera constante, para que haya la metástasis. Ahora se sabe de dónde viene el exceso de energía, ¿ya? El alto voltaje que entra por este canal de sodio, ¿de dónde viene? Pues bien, se sabe que viene de un exceso de proteínas y de un exceso de grasas. Esas dos cosas son las que de algún modo producen la corriente eléctrica celular. Y se ha visto que entonces cuando las personas tienen una alimentación muy baja en proteínas y en grasas, esa persona prácticamente es imposible que le dé cáncer. Es imposible que le dé cáncer. ¿Por qué? Porque la célula no se puede dividir, no se va a dividir. Entonces se tiende a guardar de algún modo el equilibrio, ¿ya? Entonces los minerales, aquí tenemos 4 minerales, por ahora estoy hablando de 4 minerales porque son como los más importantes, los que responden a estas situaciones que he venido explicando, ¿verdad? Son más que todo esos 4 minerales. Pero debo saber que el exceso de alimentación en proteínas y en grasas son los que de algún modo también me activan el exceso de corriente eléctrica. Entonces debo saber que al regular ese exceso, al quitar ese exceso de proteínas, por eso en el tratamiento del cáncer, eso será para otro tema, pues las proteínas juegan un papel muy importante, ¿verdad? Pero por ahora quiero dejar esta parte bien clara. Quiero que revisemos esta partecita aquí. Aquí tengo 3 minerales también que son importantes en el cáncer. El primero de ellos es el exceso de hierro. El exceso de hierro por sí solo es cancerígeno. Una persona con altísimos niveles de hierro, los cuales se dan por deficiencia más que todo de vitamina B6. ¿Ya? Cuando me falta la vitamina B6, el hierro se me puede acumular en la sangre hasta unas 18 veces más de lo normal. ¿Ya? Esa es una de las causas principales. La deficiencia de magnesio, que tiene que ver con esto también. Entonces, cuando tengo exceso de hierro, entonces voy a tener más tendencia a desarrollar cáncer. Solo por sí mismo, el exceso de hierro puede desarrollar cáncer de hígado. Puede aparecer cáncer en el hígado. Además, el exceso de hierro impide, de algún modo, la absorción de un mineral que se llama manganeso. Y el manganeso es esencial, es indispensable para un antioxidante que nos protege contra el cáncer. El antioxidante más importante de la mitocondria depende del manganeso, y cuando yo tengo exceso de hierro,
pues entonces no voy a tener ese antioxidante por lo menos en la cantidad adecuada y voy a ser más vulnerable hacia el cáncer. Aquí también tenemos la deficiencia de selenio. El selenio ya está estudiado, no es un secreto, ya varios estudios lo han confirmado que es anticancerígeno. ¿Por qué? Porque hay varios antioxidantes claves que dependen de selenio. Entonces, el tener unos niveles extremadamente bajos de selenio también nos hace vulnerables al cáncer. Y por último, quiero mencionar también la deficiencia de sílice. El sílice es un material que es antiinflamatorio, que es depurativo, que es corrector de muchas funciones en el organismo y también se ha demostrado que el sílice, la cantidad que tengamos de sílice en nuestro organismo juega un papel en favor o en contra del cáncer, ¿ya? Ahora, debo decir que el sílice es un mineral que tiende a estar muy bajo en la persona en la medida que nuestros años avanzan. Entonces, por eso, de algún modo también debemos buscar la manera de hacer una compensación. Pero bien, hasta este momento, usted puede estar pensando, bueno, ¿y cómo hago yo? Entonces voy a consumir más potasio, voy a consumir más magnesio. Bueno, esto puede ayudar una parte, pero en realidad no es a veces tan simple tampoco, ¿verdad? Esto debemos basarnos en análisis de sangre. Tenemos que basarnos en análisis de sangre. Nunca he visto que a un paciente con cáncer el oncólogo le ordene un examen de minerales, pero en realidad es mucho más importante lo que nos podemos imaginar. Me gusta a los pacientes con cáncer mandarles medir estos minerales. ¿Por qué? Porque cuando se los medimos podemos ahora hacer un equilibrio, buscar equilibrar, llevarlos al mejor equilibrio, que no va a depender solamente del consumo de los tales minerales, va a depender también de qué tan ácida esté la alimentación. Por eso se necesita la asesoría de una persona experta en el tema. Pero es importante que usted tenga claro esto, que necesitamos tener un chequeo de nuestros minerales si hay un proceso de cáncer en nuestro organismo. Y de esa manera estaremos dando una ayuda tremendamente poderosa para frenar ese proceso mortal que está quitando, como ya les decía, la esperanza a millones de personas cada año en este mundo, ¿verdad? Así que, mis amigos, bueno, aquí tienen este tema. Este es el primero de esta serie que quiero presentar. Quiero invitarles a que hagan también su parte. Quiero invitarles a que aquella persona, aquel amigo, aquel familiar, aquel vecino que usted sabe que tiene cáncer, puede ser que usted que lo vea no lo tenga, pero aquella persona que usted sabe que tiene cáncer, que este video le puede servir, compártaselo. Es más, le invito a que se inscriba a mi canal y a que lo comparta todas las veces que pueda, porque este conocimiento espero que sea para salvar muchas vidas. Dios les bendiga.